Viendo PBO con Carmen y RBK. Regresamos con PBO Radio, la 91.9 de la FM, la radio Confeso. Esto es Carmen y RBK. Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze, RBK, y tenemos el placer de tener el plató en vivo a Jean-Pierre Barea, economista experto en centrales de riesgo. ¿Qué tal, Jean-Pierre? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación nuevamente, para servirte. No, gracias a ti por haber venido. Hay un proyecto de ley de retiro de AFPs en discusión, que entra en discusión. El Congreso inició un debate sobre propuesta para un eventual retiro de 4 ITs de las AFPs. Pero ya sería, ya he perdido la cuenta realmente, el séptimo retiro, y siempre es el último, pero porque creo que hasta en la ley dice que es el último retiro, pero esta vez hay un proyecto de ley que vuelve a poner esto en discusión. Y muchos me han dicho que esto ya no influye en el bolsillo de las grandes mayorías, porque, en primer lugar, las grandes mayorías no están formalizadas, es decir, el 70% digamos, de la economía peruana es informal, pero sobre todo porque los que tenían acceso a las AFP ya sacaron toda su plata. Entonces, solo de alguna manera favorecería a aquellos que no la han sacado y que tienen, digamos, un nivel de vida alto. ¿Cuál es el propósito de retirar 4 UITs más de las AFPs y qué implicaría esto para las AFPs? A ver, primero, Ricardo, hay que comenzar, como siempre dices, desde el principio. El tema del retiro de la AFP comienza el tema y este debate desde el primer retiro con el tema de cuando sucedió el tema de la pandemia. Desde antes no se hablaba de ningún retiro y no se podía hacer ningún retiro. O sea, evidentemente había diferentes formas de poder, ya cuando uno llegaba a la edad correspondiente para poder tenerlo. Y del AFP, el sistema privado de pensiones, había varias modalidades. Pero no se podía, nunca se hablaba antes de eso. Eso hay que tenerlo bien claro. Con el tema de la pandemia, bueno, antes de pandemia, nosotros sabemos que el 80% de nuestro país no es formal. Evidentemente no estaba ni en la AFP ni en la ONP, ¿no? Y bueno, cuando hablamos del retiro de AFP, obviamente el sistema privado. ¿Correcto? Ahí partamos de ese punto. Ahora, el otro tema, durante pandemia, ¿se da para qué? ¿Para qué? Porque la gente no estaba trabajando. Y hay gente justamente que no necesariamente en ese momento estaba laborando, sino que tenía su AFP guardada y se estaba muriendo de hambre. Entonces y también tenía que pagar sus obligaciones. Ahora recordemos también que era como una especie de engaño, muchachos, porque yo podía retirar de mi AFP y la AFP, bueno, ustedes, bueno, y todos nosotros sabemos, y todo el Perú sabe, que las AFP están ligadas a los grandes bancos. Ahora, yo le tenía una deuda o una obligación a un determinado banco y de ese banco justamente tenía mi AFP. Entonces yo retiraba mi AFP y tenía que pagar mi obligación, evidentemente. Claro, un círculo. ¿No? Era un carrusel. Entonces, eso es una perspectiva. Ahora, después, eso se daba durante la pandemia, digamos. Y se dieron varias modalidades. Y recuerdo también que había el tema que hasta ciertas UITs y había varios debates y el tiempo y el plazo que también yo decía, pero si están disponiendo tanto UIT, ¿por qué tenían que hacer poco a poco? ¿Qué querían? Que la persona tuviera el efectivo en el bolsillo para pagarle al mismo banco, que era que gestionaba el FP para que pague poco a poco las obligaciones. Porque te acuerdas, no era el momento. Así es. Era poco a poco, hay varias modalidades. Bueno, solamente en nuestro país se daba eso. Ok, después, posterior a la pandemia, dar esta situación, realmente a mí me parece un tema de populismo. Porque si no mal recuerdo, en diciembre del año pasado, el gobierno de la presidenta Boluarte indicó que ya no se podía presentar ningún proyecto de ley que haga el tema del desembolso de las AFPs. Y justamente estamos, bueno, un año de las elecciones generales y todo el tema. Entonces a mí me parece más un tema de populismo que un tema que se vaya a dar. Sí, efectivamente, digamos, esto no recuerdo el nombre del congresista que lo lanzó, pero también la Comisión de Economía y Finanzas e Inteligencia Financiera lo ha respaldado. Entonces, acá es un tema también de un grupo político que lo está haciendo un tema de populismo, porque... ¿Qué es Podemos? Sí, o sea, creo que sí, si no me equivoco. Sí. ¿No? Y entonces, acá también es un tema. Si bien es cierto, las AFPs están ganando bastante dinero y se han capitalizado bastante, no quiere decir que las personas, su monto que tengan en la AFP haya subido también regularmente. Lo que pasa es que ellos cobran comisiones. Ahora, recordemos que las AFPs cotizan en las grandes bolsas del extranjero. O sea, el dinero no lo reinvierten acá, ni lo reinvierten en infraestructura, o lo reinvierten en tema de viviendas, de alimentos y otras cosas. Simplemente lo hacen para sacar el dinero, cotizar en bolsa. Bueno, el 80% del dinero, del capital, porque en otros países se regula el dinero que sale de las AFP para otro lado, o el fondo de pensiones es particular para el extranjero, regula para que el dinero se reinvierta en el propio país. Sin embargo, acá no existe esa regulación. Eso sería más interesante que hablar de retiro de AFP. Ahora, tú dices que es una medida populista, pero sin embargo el populismo tiene que ver con
cierta ganancia, ¿no? Es decir, cierta ganancia política, ¿no? Es decir, yo hago una medida populista y eso me genera a mí una ganancia política en votos, en aprobación, etcétera. Pero como hice la introducción al principio, y ya estoy hablando con varios economistas, ya prácticamente los que podrían haberse beneficiado con las AFPs, como tú mismo has dicho desde la pandemia, ya lo hicieron, es decir, ya no tienen plata que sacar. Queda muy poca plata que sacar de las AFPs, no sé si estoy en lo cierto o no. De tal manera que el populismo, entre comillas, es para un grupo muy reducido de personas. Eso no hace que la gente diga, ay, qué bien, vamos a tener plata el día de mañana, porque todos estamos en la AFP. Entonces, yo me pregunto, ¿es un populismo tonto, mal encaminado? ¿A dónde va? ¿Cuál es el motivo por el cual, si ya no hay ni siquiera público objetivo para el populismo, se insiste en esto? Mira, recordemos que la gente y las personas en general que sacaron el tema de la AFP, cuando realmente, y tienes razón, cuando había el dinero, porque ahora es un grupo bastante estrecho, bastante reducido, de las personas que podrían acceder a eso, o sea, ni siquiera para unos votantes, futuros votantes, digamos, ¿no? O algo atractivo para el pueblo en general. O sea, sino acá a mi parecer es enervecer el resentimiento de las personas que retiraron su AFP y la AFP sigue ganando. Porque entonces que ellos ganan por comisión. Pierdas o ganen, donde ellos invierten el dinero, te ganan por una comisión. Y la AFP ha tenido bastantes ganancias y utilidades. O sea, independientemente que los que guardan su dinero y que están haciendo su fondo previsional para cuando cesen o cuando lleguen a la edad correspondiente de acceder a esto, o sea, independientemente de eso, ya lo usaron y lo han usado para pagar las obligaciones y que ahí va donde lo que estamos conversando hace un momento. Era para pagar las obligaciones que, no necesariamente, pero en la mayoría de los casos, era para pagar al mismo círculo económico que era de las AFPs. Entonces es un tema como decir, usas tu dinero para pagar las obligaciones, ahora ya no te queda, entonces ahora vamos a las AFPs que aún siguen ganando la comisión por el tema que tú que sigues aportando, ¿no? Y si te desvinculas, obviamente, si pasas a otro sistema de pensiones a una edad correspondiente, es por las puras, ¿no? Entonces, está en un tema que, justamente, ese es el tema que saca al votante de eso. O sea, me hicieron sacar. Aparte que me hicieron sacar, cuando me dijeron tanto dinero, me hicieron en partes. Con partes no podía hacer ningún negocio ni hacer un emprendedor en otro lado, porque tenía que pagar al mismo círculo económico que me había soltado dinero. Y el mismo Estado todavía le permitió que sea de determinada forma, y en el cual no me permitía más que pagar mis obligaciones y no generar una idea o un emprendimiento más adelante para poder mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, ahora lo que están sacando, que ahorita no estamos en una situación de emergencia, ni en una pandemia, ni en un tema económico, ni un tema que sea coyuntural para que pase esto, porque, como te digo, antes de pandemia nunca se hablaba de esto. Nunca, sí había las modalidades. Igual que el tema de la comisión por el tipo de riesgo, ¿no? A mayor riesgo, mayor ganancia. Las tres modalidades que tenía la AFP, ¿no? La moderada media y la riesgosa. A mayor riesgo era mayor ganancia para el que estaba aportando. Pero, sin embargo, ahora ya no se habla de eso, sino se habla de liberación del aporte. Pero igual las AFP reportan una utilidad enorme por la comisión. Por la comisión, así simple. Ahora, Jean-Pierre, otra vez en el Congreso se presenta un proyecto de ley que propone el retiro del 100% de la CTS, pero solo para mujeres. La pregunta es, ¿qué cosa es esto? Es decir, ¿cuál es la, cuál es la lógica de esto? Porque a mí básicamente me parece discriminatorio. Es decir, ¿por qué las mujeres van a sacar 100% de la CTS y los hombres no van a sacar nada o van a sacar menos? No me cabe, en la cabeza, no entiendo cuál es digamos, la motivación de esta propuesta. ¿Tú la entiendes? Mira, creo que, si no mal recuerdo, es hasta el 50%. En los hombres en general. Ahora, la distinción entre los géneros me parece que ya esté más, porque entre la Constitución somos iguales entre todos. Así de simple. Acá también es un tema, no sé si es absurdo, populista, porque no sé a qué punto querrá llegar. Ahora, tenemos que entender que el año pasado también se aprobó la liberación de parte de la CTS. Sin embargo, todavía no sale el reglamento. Cuando sale el reglamento va a comenzarse a liberar, y todos los que hayan hecho el tema y el trámite administrativo previo hasta diciembre del año pasado. Si no lo han hecho, lamentablemente no van a poder retirar. Ahora, el tema de poner los límites en base al género me parece algo absurdo. Igual como, volviendo al tema anterior, el tema de pandemia, que un día salían los hombres, otro día las mujeres. ¿Te acuerdas más o menos? Sí, eso fue un desastre. Es un desastre, hermano, es un desastre. Y eso son cosas que solamente acá en nuestro país suceden, ¿no? Ahora, tenemos que entender, para los televidentes que nos ven, la CTS es la compensación de tipo de servicio. Es cuando yo no estoy trabajando, lo tengo que usar para poder sobrevivir, hasta que pueda hallar un nuevo centro laboral o digamos, reubicarme en otro lugar.
no necesariamente el mismo o mayor monto, pero ya tengo como una especie de seguro o un guardado, como se dice. Ahora, este es un intangible y un embargable. La única forma de embargarlo es a través de un tema de procesos de alimentos o de familia. Y solamente se puede hasta el 50%. Eso quiere decir que si tengo deudas bancarias o tengo deudas con una persona o obligaciones con el banco y tengo ahí mis CTS en el mismo banco, no me lo pueden ni retener, ni me lo pueden absorber, ni me lo pueden quitar, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cómo ves tú el riesgo país? Es la última pregunta que te hago porque ya estamos sobre el tiempo. Mira, el riesgo país se tiene que medir de tres niveles. Primero, el tema sociológico, cultural. Estamos viviendo un momento de coyuntura en que cada cierto tiempo quieren vacar a un presidente. En tema ya histórico podemos ver que la mayoría de los presidentes, si no está preso, ha pasado una situación complicada. Eso es lo primero. Después, el tema de la moneda y frente a otros países, el tema económico, ¿no? Si bien es cierto, se puede ver un país formal, pero también se ve altos niveles de corrupción. Entonces, no es tampoco tan atractivo para las empresas de inversión. Eso es lo primero. Y después, el tema... ¿Tú crees que eso sea básico para que no venga la inversión extranjera? Es decir, que sea un país corrupto. No necesariamente, no necesariamente. Porque hay diferentes sectores y hay diferentes ramos. Pero, por ejemplo, en los que son, no solamente porque hay privado y público, pero para el público, o sea, depende de qué punto lo vayas a ver, ¿no? Hay concesiones mineras, hay concesiones de petróleo, lo que hemos visto de Perú Petro y varias cosas. O sea, que sí, o sea, fomentan varias iniciativas interesantes. Pero eso no quiere decir que sea bueno a mediano o largo plazo. Quizás para el momento inmediato, para tener caja chica, me parece interesante. Pero la cosa es que el gobierno va cambiando, ¿no? Ese es el tema. Ok, le agradecemos mucho a Jean-Pierre Barea, economista, experto en centrales de riesgo. Muchas gracias, Jean-Pierre, por haber estado con nosotros. Amigos, lamentablemente no hay tiempo para más. Nos vemos el día de mañana, viernes creo, ¿verdad? Viernes. Chao, nos vemos, cuídense. Carmen Alvarado y Ricardo Vázquez Kunze en PBO.